O sea, no la vamos a subir a YouTube. Bueno, ahora sí. Ya, como ya les dije, la derivación implícita la vamos a hacer mediante estas dos fórmulas. Si se dan cuenta, es un poquito como contraria a la fracción. Si tú calculas la derivada de z con respecto a x, tú vas a dividir la derivada parcial con respecto a x sobre la derivada parcial con respecto a z. Y siempre va a tener el signo negativo. Si es con respecto a y, pues lo mismo, sería como al revés. La derivada parcial con respecto a y va arriba y la derivada parcial con respecto a z va abajo. Es posible también que no les pidan derivada de z con respecto a x, sino, qué sé yo, derivada de x con respecto a z. Entonces sería exactamente como les dije, al revés. Sería, si ustedes quieren, vamos a ver en el cuaderno, si ustedes quisieran encontrar la derivada de x con respecto a z, tendría que ser menos la derivada de f con respecto a z sobre la de f con respecto a x. Ya, eso es lo que les digo, es que van como al contrario las variables. Pero en este ejercicio vamos a calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. El ejercicio está aquí, por si acaso creo que no llegamos. Aquí está. Como les dije, en este ejercicio no nos vamos, en este tema no nos vamos a quedar mucho tiempo para pasar rápidamente a lo que nos importa de esta sesión, que es la regla de la cadena generalizada y la matriz jacobiana. Entonces, bueno, para hacer la derivación implícita vamos a aplicar la fórmula. La derivada con respecto a x de z es menos la derivada parcial en x sobre la derivada parcial en z. Entonces de esta función calculemos la derivada parcial. X sería, aquí sería 0. Aquí queda 3z cuadrado menos yz, me corrigen si estoy derivando mal, por favor, menos 2y al cuadrado. Este es 7 por si acaso. Y la derivada parcial con respecto a z, aquí es 12z al cuadrado, si no me equivoco. Sería más 6xz. ¿Alguien iba a decir algo? Menos xy. Y se acabó. Ya, si se dan cuenta, estamos como calculando la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a z. ¿El último es uno o Z? Este es 7. O sea, ajá, si era 7 o Z, ajá. Aquí está, es 7. Ya, se ve feo, pero es mi intento de hacer un 7. Bueno, es que al principio sí parecía z, así que traté de arreglarlo, pero creo que lo empeoré más. Sí, está bien. Listo, entonces apliquemos la fórmula. La derivada de z con respecto a x sería menos, y la fracción donde el numerador es la parcial en x, 3z al cuadrado, mira que aquí la z me parece un 7, menos yz menos 2y al cuadrado. Y la parcial en z, que sería 12z al cuadrado más 6xz menos xy. Y este menos lo podemos pasar al numerador, si no me equivoco. Podemos escribirlo como menos 3z al cuadrado más yz más 2y al cuadrado sobre 12z al cuadrado más 6xz menos xy. Entonces esa es la forma de encontrar la derivada implícita o la derivada de una función implícita. Y para la derivada de z con respecto a y, por la fórmula, es menos la parcial en y sobre la parcial en z. Entonces calculemos la parcial en y porque
La parcial en z ya la calculamos hace un rato, la tenemos aquí. La parcial con respecto a y sería, de aquí nada, de aquí nada, de aquí, menos xz menos 4xy y se acabó. Entonces, la derivada de z con respecto a y menos la parcial en y, que es menos xz menos 4xy, sobre la parcial en z, que ya la calculamos hace un momento. Entonces z al cuadrado más 6xz menos xy. Así mismo podemos pasar el negativo al numerador y nos queda una expresión más ordenada o más presentable. De acuerdo. Entonces, si yo no me equivoqué al derivar, estamos utilizando las fórmulas y las expresiones que obtenemos aquí serían las derivadas parciales las derivadas con respecto a x y con respecto a y de esta función z que está definida implícitamente. Ya estamos diciendo que esta función de aquí es una función z, o sea, defines a una función z implícitamente que depende de x y de y. También podrías decir que es una función x que depende de y y z. Y en ese caso podrías calcular, como dije, la derivada de x con respecto a z, y aplicando la fórmula sería menos la parcial en z sobre la parcial en x. Y si nos damos cuenta, están como cruzadas las variables siempre en esta fórmula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí se escucha mi voz, por si acaso. Sí, sí, sí se escucha claro. Listo. Entonces, terminemos Aunque hay este como tema un con ruido de este ejercicio. interferencia por ahí un poquito. No sé si todos lo escuchan también. Me parece que eso ya es problema de conexión del micrófono, creo. Ah, ya, ok. Pero sí se entiende. Eso es lo bueno. ¿O no? Sí, sí, eso sí. Listo. Vamos a hacer este ejercicio para terminar con este tema. Dice que f de xz, yz es igual a 0. Define a z como una función implícita de x y de y. Y además se cumple con bueno, esos son unos teoremas que mencionaba en las diapositivas que estaba revisando, que no los vamos a tocar, pero vamos a tratar de verificar que se satisface la ecuación que está debajo, que es y por la derivada de z con respecto a y más x por la derivada de z con respecto a x, y nos debe dar menos z. ¿Cómo vamos a abordar este problema, muchachos? Es una función implícita, así que para derivarla, vamos a aplicar las formulitas que ya vimos, ¿no? Con menos y la fracción. Y como vemos, es una función, ¿cómo se dice? Como una composición de funciones. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que xz sea u, ay, qué feo me salió esto, y yz sea v, ¿verdad? Podemos decir entonces que tenemos f de u, b, y que u sea xz y b sea yz. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar a esto. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de z con respecto a y? Como está definida implícitamente, tendremos que aplicar la fórmula de la parcial en y sobre la parcial en z. Y esto sería menos, ¿cuál sería la parcial en y? Esta, como es una composición, nosotros tenemos el arbolito que habíamos visto en la regla de la cadena. Entonces tenemos una función f o z
ya que depende de u y de b. Y esta v a su vez dependen de, bueno, x, y, z. ¿Ya? Esta de x, y, z. Vamos a ponerle así. Ya. Entonces, para derivar f con respecto a y, primero hay que pasar por u. Y luego multiplicarla por la derivada de u con respecto a y. ¿Está bien o me equivoco? Entonces vamos a decir que f, la derivada de f con respecto a u, f con respecto a u, por la derivada de u con respecto a y, la derivada de u con respecto a y, más la derivada de f con respecto a v. Estoy aplicando la regla de la cadena, así se entiende, ¿verdad? Por la derivada de v con respecto a y. Y la parcial en z sería la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a z más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a z. Hasta aquí alguna pregunta, si se entiende lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, todo eso es solo para calcular de esa ecuación que es y por dz de y. Estás calculando solo el de y. Y de Sí, ahí hay que calcular el dz de x. el de acá, correcto. Ya. Lo Ok. que hice aquí fue aplicar la regla de la cadena. Nosotros dijimos que como tenemos aquí una composición, podemos hacer un cambio de variables para manejarlo mejor y decir que xz va a ser u y yz va a ser v y tenemos f de u, v. Entonces se nos arma el arbolito que aprendimos en la regla de la cadena y para sacar sus derivadas parciales aplicamos la fórmula de la regla de la cadena. Vamos a traducir ahora esto. Tengo el menos aquí, ya que será igual a esto. A ver. La derivada de f con respecto a u. Técnicamente no la conozco, ¿verdad? Vamos a dejarla como está. Pero la derivada de u con respecto a y sí que la puedo conocer. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a y? En este caso me da 0 porque en la regla de correspondencia de u no tengo variable y, todo es constante para el cálculo de su derivada parcial. Entonces tengo más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a y esta sí que tiene una derivada que es Z. z. Y en la parte de abajo tengo la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a z, que en este caso es x, más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a z, que en este caso es y. Entonces, como se dice, simplificando un poco, este 0 me cancela este término de aquí, tengo menos, voy a escribirlo así, la derivada de f con respecto a v por z sobre la derivada de f con respecto a u por x más la derivada de f con respecto a v por y. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora y vamos a calcular el segundo término que es la derivada de z con respecto a x. Como decíamos que z estaba definida implícitamente, nos toca aplicar la fórmula. Sería la parcial en x sobre la parcial en z, pero la parcial en z ya la calculé, así que solo hay que calcular la parcial en x. ¿Qué hacemos para calcular la derivada parcial con respecto a x? Aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad? La derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más df de b por db de x, todo sobre la derivada parcial en z, pero ya la conocemos, ¿no? F de u por x más f de b
por y. Vamos a escribirlo así. F de u, que no la conozco, por la derivada de u con respecto a x, que esta sí la conozco, sería z. Sí, más fb por la derivada de v con respecto a x, que en este caso es 0, sobre fu de x más fv de y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna corrección si he hecho algo mal? Vamos bien. Va a subir esto. Disculpe, Entonces, ¿por qué la sí, derivada de f con respecto a v es 0? ¿dónde estamos? ¿En la derivada de v o u? Esta, la que estoy señalando. Y ahí, Ya, es la derivada de v con respecto a x. Ya, y la regla de correspondencia de v si la conozco, que es esta de aquí. Entonces, si derivo esto con respecto a x, tomo y y z como constante y me da 0. ¿Sí? Lo mismo pasó acá arriba. sí, sí, claro. Cuando derivamos u con respecto a y, pasó lo mismo. Como no está y en la regla de correspondencia de u, la derivada nos dio 0. ¿Ya? Como no conocemos la regla de correspondencia de la función implícita que es f, en este caso la transformamos en f de u, v, no conocemos la regla y por eso la dejamos expresada como la derivada parcial con respecto a u y con respecto a v. ¿Ya? Entonces, este 0 me elimina el término de aquí, me queda menos f, ahí queda z, sobre f u de x, no, no es de x, es por x, fb por y. Ya, y el ejercicio nos dice que compruebe que, y lo voy a escribir otra vez, y por la derivada de z con respecto a y, más x por la derivada de z con respecto a x es igual a menos z. Esto hay que demostrarlo. Entonces, aquí tengo la derivada de z con respecto a y. La voy a escribir por aquí. Voy a poner las variables delante para que no haya confusión, que es multiplicación sobre x f de u más y f de b. Y la estoy multiplicando por y, así que yo creo que la puedo escribir aquí en el numerador, creo. Luego me dice más, pero la de acá tiene un menos, así que le vamos a dejar con el menos. De z f u sobre lo mismo, ¿no? X fu más y fb. Y esto se multiplica por x, así que aquí le puedo poner la x. Y vamos a ver cuánto da esta resta o esta suma. Estamos haciendo una suma de una fracción con el mismo denominador, está chévere. Entonces repetimos el denominador. Ya, y aquí me ayudan que me estoy confundiendo un poco. Sería lo mismo que está aquí. ZY FV menos lo que está aquí, XZ FU. De aquí puedo sacar factor común Z, o mejor dicho, factor común menos Z, para sacar el negativo, ¿verdad? Me queda del lado de aquí, me queda Y por la derivada parcial en B, en V. Perdón, no cierro todavía, más. De aquí saco el menos Z y me queda X por la derivada parcial con respecto a U, ¿verdad? Y en la parte de abajo, lo mismo. Ya, ya. Y aquí ya nos damos cuenta, ¿verdad? Que esta suma que está aquí, X por la derivada parcial en U, más Y por la derivada parcial en V,
es exactamente la misma que está arriba, si se dan cuenta. Sería x por la derivada parcial en u, que es lo que acá, más y por la derivada parcial en b. Entonces esto de aquí se puede simplificar y el resultado es menos z, que es lo que queríamos demostrar. Entonces con esto termina el ejercicio y ustedes pueden decir, listo, ya demostramos que esta igualdad se cumple. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Si desean que repita alguna parte, quedó todo claro. Simplemente estamos aplicando la fórmula para calcular las derivadas, estas fórmulas de aquí, para calcular la derivada de una función que está definida de manera implícita. Lo de acá ya lo vimos como regla de la cadena. Y lo único que tenía de complicado, por así decirlo, el ejercicio es que tuvimos que hacer esta composición, o sea, decir que xz sea u y yz sea v, para poder aplicar de manera correcta la regla de la cadena. Sí se está grabando la clase, sí. Listo, si no hay preguntas sobre esto, acuérdense de siempre usar las fórmulas cuando sea derivación implícita. Y vamos a pasar ahorita a la matriz jacobiana. ¿Alguno de ustedes que sí conozca la matriz jacobiana? O en las clases ya vieron matriz jacobiana, no estoy seguro si ya vieron. O sea, sí, pero no me acuerdo bien. Ya. La matriz jacobiana la vamos a aplicar cuando son funciones vectoriales. Tal vez no les hayan dicho eso, pero sí se tuvieron que haber dado cuenta que las reglas de correspondencia es técnicamente un vector, como está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la definición de la matriz jacobiana? Básicamente lo que están viendo aquí. Cada regla de correspondencia, por ejemplo aquí, x por seno de z, sería la primera regla de correspondencia, el primer componente. Y luego tenemos y por coseno de z, que sería el segundo componente, o lo que yo llamo la segunda regla de correspondencia. Entonces, cada regla de correspondencia va a ser derivada en una fila. ¿Ya? Para calcular la matriz jacobiana de esta función de aquí, vamos a calcular las derivadas parciales de x seno de z, cada derivada parcial en la primera fila. Es decir, vamos aquí a tener aquí con respecto a x, acá con respecto a y acá con respecto a z. Y en la fila de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda componente o la segunda regla de correspondencia. Probablemente no se entendió, pero ya lo vamos a hacer en el cuaderno. Permítanme copiar el ejercicio. Seno de z y y por coseno de z. Además voy a añadir esto, que nuestro punto x sub 0 sea el punto 00 pi. ¿Ya? Lo tenemos aquí. Entonces la matriz jacobiana, no sé si ustedes usan la notación de JF de x, y, z, o la matriz de derivadas, que es lo mismo de fx, y, z. Si no me equivoco, en la definición de diferenciabilidad, también ya vimos esta notación de aquí. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En la definición de diferenciabilidad, en el límite, que estaba de f de x, y. En ese caso no les dije que era la matriz jacobiana, simplemente les dije que era el vector gradiente, porque estábamos trabajando con funciones escalares. Y en una función escalar solo tenemos una regla de correspondencia, por lo que la matriz solo tendría una sola fila. Vamos a tratar de calcular aquí esta matriz jacobiana. Entonces tenemos que en la primera fila solo vamos a derivar la primera componente del vector que constituye la función o la regla de correspondencia. Entonces la derivada de x por seno de z con respecto a x, ¿cuánto sería?
seno de z, ¿verdad? La derivada de esta función con respecto a y, 0. La derivada de esta función con respecto a z, se mantiene la x, derivada de seno es coseno. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada. Y en la segunda fila lo que vamos a hacer es derivar la segunda componente. La derivada de y por coseno de z con respecto a x, 0. Miren que las vamos derivando en el mismo orden de las variables. La derivada con respecto a y sería coseno de z. La derivada con respecto a z, y se mantiene, de coseno es menos seno. Va con signo negativo. ¿Preguntas? Nada. Sí está claro por ahora. Como el ejercicio yo les añadí que sea en un punto, en este punto, vamos a evaluar el punto 0, pi. ¿Ya? Y el resultado igual queda expresado como una matriz. Este seno de pi, ¿cuánto es el seno de pi? Permítanme, voy a hacer una pequeña polla aquí. El seno es así. 2pi, pi, es 0, ¿verdad? Segundo componente es 0 y el de aquí, como x es 0, no me importa cuánto vale el coseno porque se anula y da 0. 0. El coseno de pi, ¿cuánto es el coseno de pi? Coseno empieza en 1. Menos 1. Y así quedaría la matriz de derivadas o la jacobiana evaluada en ese punto. Por favor, chicos, ¿alguna pregunta? Díganme si quedó claro o no quedó claro. Sí, Quedó claro. Ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. Y de ahí pasamos a lo que nos interesa más, que es la regla de la cadena generalizada o matricial. Entonces, copiemos la función f de xy igual a 2xy, x cuadrado menos 2y, x más Euler a la y. El punto de trabajo va a ser 2,1. Nos pide que calculemos la matriz de derivadas o el jacobiano. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más rapidito. O no tan rápido, no sé. Acuérdense de esto. Cada fila, o sea, cada componente ustedes lo van a derivar en una fila. Para que no se equivoquen. A veces pasa que derivamos aquí con respecto a x y abajo con respecto a y. No, acuérdense que es con respecto a x, con respecto a y. En este caso solo hasta y. Pero la primera componente siempre en la misma fila. Entonces la derivada de esta función con respecto a x sería 2y, ¿verdad? Y con respecto a y sería 2x. La derivada de la segunda función con respecto a x, tengo 2x. Y con respecto a y, menos 2. Y de acá con respecto a x, 1. Y con respecto a y, creo que es Euler a la y. ¿Ya? Y evaluando en el punto 2,1, ¿cuánto me da? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Aquí se mantiene el menos 2, se mantiene el 1. Y Euler a la 1 es Euler. Sencillo, ¿verdad? Se ve sencillo. Y una vez que ya sabemos esto, ya podemos llegar a la regla de la cadena generalizada, donde lo vamos a utilizar. No hay preguntas sobre el jacobiano, sobre la matriz de derivadas. ¿Puede repetir esa última parte? No, puede regresar, disculpe, cuando estaba resolviendo el ejercicio. Sí, aquí. ¿Cuál parte? La de la evaluación. O sea, en este caso, no, me refiero, o sea, repetir el ejercicio porque me quedó ahí una duda con, no se toma en cuenta el Z, ¿verdad? Sí, aquí no tomamos en cuenta z porque la función
Es f de xy nada más, es una función de dos variables. ¿Sí? En este caso es una función Ok, explícita de dos variables. Eso sí, ya no es escalar sino vectorial porque su regla de correspondencia es un vector. El vector tiene tres componentes, pero tiene dos variables al final y al cabo. Ya, y nos sale como resultado esto, tres filas, dos columnas. Fíjense que el número de filas está dado por el número de componentes de la regla de correspondencia. Y el número de columnas está dado por el número de variables. En el caso del ejemplo de arriba, fue al contrario, fíjense, tenemos dos reglas de correspondencia, por lo tanto dos filas, pero tenemos tres variables, x, y, z, y por eso nos dio como resultado tres columnas. ¿Ya? y en el anterior solo quedan 3 filas y 2 columnas. En el siguiente, Exactamente. perdón, en el último. En el último, en el uno quedan en el último tres filas porque tenemos tres componentes en el vector y dos columnas porque solo tenemos variables x y y. Por ejemplo, es raro verlo, pero sí podría haber una función de una sola variable, f de x, que sea vectorial, que tenga tres componentes en el vector. En ese caso tendríamos una matriz de tres filas y una sola columna. ¿Ya? Y ese Y en 1 y ese Euler a la Y, ¿de dónde salió? el de aquí sería la derivada de 1, 2, 3 de la tercera con respecto a la primera variable que es x. Entonces si derivamos esto con respecto a x, ¿cuánto da? Da 1. Y por eso aquí está el 1. Luego acá es la derivada de lo mismo, pero con respecto a y. Si no me equivoco, es lo mismo, Euler a la y. ¿Sí estamos? Ahí sí, muchísimas gracias. No te preocupes. Ahora vamos a ver la derivada de una composición o la regla de la cadena generalizada. Y este gráfico ustedes lo deben entender. ¿Lo entienden o no lo entienden? Este gráfico lo que nos dice es que tenemos dos funciones, f y la función g, y la composición f o g. Por si acaso la composición f o g es, no sé si puedo escribir aquí, es lo mismo que estamos evaluando g, f, dentro de la función f. Ya, esa es la composición f o g. Porque también podemos hacer la composición g o f, sería primero evaluar en f y luego en g. Pero bueno, x sub 0 sería las variables de entrada, o los datos de entrada, podría ser un punto del plano o un punto del espacio, o un entero cualquiera, dependiendo de la cantidad de variables que tenga la función. Si es una función de tres variables, pues este será un punto en el espacio. El punto, en esta composición, el punto primero se va a evaluar en g. Esa función g nos va a botar un resultado y ese resultado se va a evaluar en la función de f. ¿Sí está comprendido? Si se dan cuenta, las funciones están definidas de Rm, la función g de Rm a Rn y la función f de Rn a Rp. Y lo que podemos sacar de conclusión aquí es que el conjunto de llegada de g sería el mismo conjunto de partida de f. O lo que lo vamos a ver ya mismo se los explico de mejor manera. Y la derivada de la composición va a ser la derivada de g por la derivada de f evaluada en g. No va a ser evaluada directamente en el punto, la función f, sino que va a ser evaluada en g. Tengan esto mucho en cuenta. Ya ahí arribita está la fórmula para que la tengan, si quieren copienla. La derivada de f evaluada en g, evaluada en el punto, la g, multiplicada por la derivada de g evaluada en el punto. Aquí me dan un tiempito para copiar las dos funciones. La función g, que depende de xy, sería xy
5x y y al cubo. Y f que depende de x, y, z, que sería 3x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, 5x y z. Ya. Fíjense que g va de R2 a R3 y f va de R3 a R2. A ver, me permiten un segundito. Listo, gracias. No sé si se logra escuchar, pero todavía como que se me quiere ir la voz otra vez. A ver qué pasa aquí. ¿Qué? ¿Con gripa? Perdón. Con gripa. Ah, sí. Ya llevo como 3 o 4 días más o menos. Pero ya estoy mucho mejor. Ayer no se me escuchaba para nada. Antes de ayer. A ver, ¿por qué decimos que una función va de R2 a R3? ¿Alguien me puede explicar? Nadie. Primera vez que se ponen a pensar en esto. Esta función está definida de R2 a R3 porque en las variables de ingreso son dos, ¿sí? X y Y son dos variables que ingresan a la función, por eso está definida desde R2. ¿Y por qué hasta R3? Porque cuando ustedes ven la regla de correspondencia tienen un vector de 3 componentes. Eso quiere decir que, por ejemplo, y creo que debería haber un punto aquí, déjenme ver. No hay punto. Por ejemplo, yo voy a evaluar el punto 1, 2. Y esto es aparte de la regla de la cadena, todavía no estamos entrando ahí. Voy a evaluar el punto 1, 2 en la función g. Eso quiere decir que voy a evaluar g de 1,2. ¿Cuánto me da esto? El de aquí me da 2. Aquí es 5 por 1, 5. Y aquí tengo 2 al cubo que es 8. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo ingresé dos valores a la función. Y la función me retorna 3 valores. Ya por eso se dice que la función va de R2 a R3. Y la función va de R3 a R2, la función f, porque pasa lo contrario. A esta función yo le ingreso 3 valores, x, y, z, y me devuelve solo 2. Me devuelve esta regla de correspondencia que se transforma en un número, y la segunda regla de correspondencia. Por eso va de R3 a R2. Como les dije, para poder armar la composición, el conjunto de llegada de la primera de la función de adentro debe ser igual al conjunto de partida de la otra función. Entonces, ¿de qué manera se puede armar la composición aquí? ¿Se puede armar f o g o se puede armar g o f? Se animan a decir aunque esté mal. Aquí si nos damos cuenta, si la composición es f o g, quiere decir que el conjunto de llegada de g debe ser igual al conjunto de partida de f y se cumple, por lo tanto se puede armar esta composición. Y si queremos armar la composición g o f, el conjunto de llegada de f debe ser igual al conjunto de partida de g, que también se cumple. Entonces en este caso nosotros podemos armar las dos composiciones. Hay casos en los que no se puede, ya mismo vamos a ver uno de esos casos. Vamos a ver aquí, vamos a encontrar la derivada de la composición f o g. Por ahora no le prestemos mucha atención a lo que está aquí abajo, porque es simplemente los jacobianos de las funciones. Vamos a calcular aquí la derivada de f o g, o la matriz derivada de f o g,
evaluado en un punto. Creo que va a ser el punto x, y, z, ¿verdad? No, el punto x, y. ¿Saben por qué es el punto x, y no x, y, z? La composición f o g, nosotros tenemos f que va a ser evaluado en g. Entonces las variables de entrada a nuestra composición van a entrar primero a la función g, y la función g va a recibir solo dos variables. Por eso, como la función g va a recibir dos variables, la composición también va a recibir esas dos variables. Esas dos variables se van a evaluar en g y nos van a botar tres valores. Esos tres valores que nos bota g son los que se evalúan en f para terminar de procesarse en la composición de funciones. Si alguna pregunta sobre este proceso que les acabo de explicar, me dicen nomás, por favor. Entonces, según la fórmula que vimos, esta derivada o esta matriz derivada de derivadas va a ser igual al jacobiano de f evaluado en g de x, y por el jacobiano de g evaluado en x, y. Creo que en x, y. ¿Ya? Aquí lo tenemos, miren. Ya el jacobiano de f evaluado en g de x, y el jacobiano de g evaluado en x, y. Perdón. Entonces vamos a calcular el jacobiano de f. Por si acaso, el hecho de que aquí el hecho de que aquí nos diga que está evaluado en g no nos va a preocupar por ahora. Nosotros simplemente enfoquémonos en calcular el jacobiano de la función f. Como les expliqué antes, este jacobiano va a tener, por dos reglas de correspondencia, va a tener dos filas, y como tiene tres variables, va a tener tres columnas. Vamos a derivar la primera regla de correspondencia. Con respecto a x me queda 6x, con respecto a y sería 2y, con respecto a z, 2z. Ahora la segunda regla de correspondencia, con respecto a x, 5yz, con respecto a y, 5xz, con respecto a z sería 5xy. Y esto se va a multiplicar por el jacobiano de g. En este caso tenemos tres filas por dos variables, entonces dos columnas. Ahí lo están viendo. Tres filas y dos columnas. Vamos con la primera, xy derivada con respecto a x sería y, con respecto a y sería x. 5x con respecto a x sería 5, con respecto a y sería 0. Y y al cubo con respecto a x sería 0 y con respecto a y 3y al cuadrado. Entonces así quedan nuestras dos matrices. Si les pidiesen calcular de manera general, nos tocaría hacer la multiplicación de las matrices, ¿no? Pero en este caso vamos a calcularlo en el punto que definí hace un rato, en el punto 1, 2. Creo que el ejercicio no lo dice. No, este ejemplo no lo dice. El ejemplo solo estaba haciéndolo para explicar la matriz. Pero vamos a evaluarlo en el punto 1, 2. Quiero que vean cómo se hace con el punto 1, 2. Como es esta matriz de aquí, es el jacobiano de G, ¿verdad? La matriz de acá en cambio es el jacobiano de F, evaluado en G. Vamos a hacer primero con respecto a esta matriz. Entonces, por ahora voy a dejar el espacio en blanco de la matriz de acá. Y esta es sencilla, ¿no? El punto que tenemos, 1,2, lo vamos a evaluar en esta matriz. Aquí sería 2, 1, 5, 0, 0 y 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 12. Pero
cuando vayamos a evaluar el punto en la matriz de acá, en la matriz de F, tenemos que acordarnos que no se evalúa directamente, porque aquí F no está evaluado en el punto, sino que está evaluado en G de X, G de XY. Entonces, el punto debemos evaluarlo en G de XY y luego el resultado lo evaluamos en F. En nuestro caso ya hicimos la evaluación en G, ¿verdad? El resultado, que es 258, lo vamos a evaluar en la matriz de aquí. Acuérdense, no evaluamos el punto directamente, sino que primero lo evaluamos en la función interna, que en este caso es G. Nos dio como resultado el punto 258, por lo tanto esta matriz se va a evaluar en 258. Vamos a evaluarlo rápidamente. 6 por X, 6 por 2, 12. 2 por Y, que es 2 por 5, es 10. Y 2 por Z, 16. Queda Y por Z, 40 por 5, 200 si no me equivoco. X por Z, que es 16. A ver, X es 2 por 5, 10 por Z, 80. Y X por 5, que es 10 por Y, 50. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Y me regalan un segundito. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hice? De evaluar primero en la función G y luego el resultado evaluarlo en la matriz jacobiana de F. ¿Sí? Confirmen, muchachos, confirmen. ¿Podrías repetir la parte de evaluar? No, Por vale. supuesto que sí, compañero. De la Vale. matriz de la segunda matriz, esa quería saber bien de dónde salían los valores, esa parte no entendí. ¿Esta o esta? ¿Esta? La primera que señalaste, ajá. Esta. O sea, yo sé que es con el valor evaluado, pero digo la de arriba, Esta. la que dice YX5003Y al cuadrado. La de al lado, Esta. esa, sí. Ya. A ver. Ustedes en la composición conocen las reglas de correspondencia de G y conocen las reglas de correspondencia de F, ¿de acuerdo? Ojo, las reglas de correspondencia son vectores. Vamos a trabajar con la composición F o G. Eso quiere decir que es esta de aquí. ¿Ya? F se va a evaluar en G. Esa es la composición que estamos trabajando. Entonces, por fórmula, ustedes conocen que para calcular la derivada de esta composición, que es matricial, ustedes van a tener que aplicar esta especie de fórmula, que en realidad es una fórmula de regla de la cadena, pero ya, pues nos las enseñan como una fórmula aparte. El jacobiano de F por el jacobiano de G. Entonces, primero para responder a la pregunta de dónde salen estos valores, esta matriz de aquí es el jacobiano de G. Si nosotros vamos hasta donde está la función G, tenemos que G depende de dos variables, por lo tanto tenemos dos columnas. ¿Sí? Dos columnas. Además, en su regla de correspondencia, que es un vector, esta regla tiene tres componentes, por lo tanto tenemos las tres filas de la matriz. Y como les dije, en la primera fila se deriva la primera componente, en la segunda fila la segunda componente y en la tercera componente. Entonces derivemos XY derivada con respecto a X. ¿Cuánto queda? Queda Y. Aquí está Y. La misma función XY derivada con respecto a Y me queda X. Y abajo pasamos a la segunda función, que es 5X derivada con respecto a X, queda 5. Y con respecto a Y, como no está la Y, queda 0. Y lo mismo pasó al final con la tercera función, que es Y al cubo, derivada con respecto a X es 0 y con respecto a Y, 3Y al cuadrado. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, gracias. Ya, lo mismo exactamente hicimos con el jacobiano de F. Probablemente aquí haya confusión porque dice no es el jacobiano de F normal, sino que es el jacobiano de F evaluado en G de XY.
No se preocupen por eso, muchachos, es el jacobiano normal. Aquí está nuestra función f, calculamos el jacobiano normal aquí. Es decir, la primera función derivada con respecto a x, ¿cuánto es? 6x, aquí está 6x. Con respecto a y, 2y. Con respecto a z, 2z. Ahora la segunda función que sale aquí con respecto a x, 5yz. Con respecto a y, 5xz. Y con respecto a z, 5xy. Hasta aquí quedó claro, ¿verdad? Ahora, en esta multiplicación de matrices, antes de multiplicar, si es que hay que evaluar un punto, lo evaluamos antes de multiplicar, porque se nos va a hacer más fácil multiplicar números que todas las variables. En este caso, el punto que vamos a evaluar es el punto 1,2. Como les dije, en esta función es un poco más complicado de ver, así que primero evaluemos en la segunda matriz. En la segunda matriz lo evaluamos directamente el punto, es decir, si aquí nos dice y vale 2, por lo tanto y vale 2. X vale 1, por lo tanto aquí escribo el 1, y vale 2, 2 al cuadrado es 4, por 3, 12 y terminó aquí el 12. Como vimos, hicimos la evaluación del punto 1,2 directamente en la matriz. Hasta aquí está claro, ¿verdad? Ahora, el problema es acá. ¿Qué pasa acá? Aquí no es la matriz de derivadas o la matriz jacobiana de f evaluada en el punto, no, porque eso sería la jacobiana de f evaluada en xy, ¿ya? Y eso no se va a poder. En primer lugar, porque está mal el procedimiento, y en segundo lugar, porque f está definida para recibir tres variables. Así que nunca vamos a poder evaluar el punto directamente en f. Por suerte, esto es una composición. Esto es la derivada la jacobiana de f evaluada en g de xy. Eso quiere decir que nuestro punto va a ingresar primero a g. ¿Ya? Cuando nuestro punto ingresa a g, tenemos g de 1,2, que es lo que está acá arriba. G de 1,2. Nosotros al evaluar el punto 1,2 en g, ¿qué tenemos? 1 por 2, que es 2. 1 por 5, que es 5. Y 2 al cubo, que es 8. Entonces, nuestro punto 1,2 evaluado en la función g nos da como resultado un punto de tres componentes que es 2, 5 y 8. Ese punto de tres componentes, que por el igual que está aquí, estamos diciendo que es lo mismo que g de 1,2. Entonces, este punto es el que vamos a evaluar aquí, en la f, en la función f, en la jacobiana de f. Por eso aquí puse el punto, ¿no? 2, 5, 8. Y al evaluar ese punto en esa matriz nos queda, como x es 2, 2 por 6, 12. Como y es 5, 2 por 5, 10. Y como z es 8, 2 por 8, 16. Y lo mismo pasó en la parte de abajo. ¿Ya? Y y z, 5 por 8 es 40, por 5 es 200. X vale 2, 2 por 5 es 10, por z que es 8, 80. Y 2 por 5 es 10, por y que es 5, 50. ¿Quedó claro? Sí, ahorita sí. Gracias. Ya. Y para terminar el ejercicio, deben hacer pues la multiplicación de las dos matrices, que no sé si se acuerden, yo no me acordaba y tuve que revisarlo para esta clase. Pero se hace 12 por 2 más 10 por 5 más 16 por 0. 16 por 0 es 0. Esto da 50, 24, 74 si no me equivoco. Para la segunda columna sería esta por la segunda columna, que sería 1 por 12, 12. El 0 se anula, más 16 por 12. Saben que sinceramente me da pereza multiplicar. Vamos a multiplicar para que vean que no soy vago. 2 por 6, 12, lleva 1, 2 por 2, 3. No, ¿qué estoy haciendo? Sí, está bien. 192 más 12.
204. Hice bien. Sumé bien, muchachos. Y en la parte de abajo, pues, creo que es así. ¿Me confirman si estoy multiplicando bien las matrices? 5 por 8, 40. 400 más 400, 800. 200 y 5 por 12 sería 60. 600 más 200, 800. Quedaría así la multiplicación, muchachos. ¿Me confirman? Una matriz de 2 por 3 multiplicada con una matriz de 3 por 2 me da como resultado una 2 por 2. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces este sería el procedimiento para calcular ¿cómo se llama? La derivada de una composición o la regla de la cadena generalizada. Chale, ya me quedó la duda de si es así la matriz, pero yo creo que sí está bien. Vamos a pasar al otro ejercicio para ver otra vez este proceso. Aquí tenemos este proceso, este ejercicio va a ser interesante. Aquí creo que no se puede armar una de las composiciones. X cuadrado más 2, coma, X más Y al cuadrado más Z al cubo. Y G de X y Z es X más Y más Z, coma, X y Z, coma, X cuadrado más Y al cubo. ¿Ya? F va de R3 a R2 y G va de R3 a R3 y nos piden calcular la derivada de la composición F o G en el punto 1, 1, 1, ¿verdad? Copiaron el ejercicio, si lo están haciendo en su cuaderno, ¿verdad? Entonces tenemos algo así, ¿ya? Miren, aquí se podría armar la composición G o F. ¿Se podría o no se podría? Para que esta composición se pueda hacer, es decir, G de F de X, Y, Z, se supone que el conjunto de llegada de F debe ser igual al conjunto de partida de G. El conjunto de llegada de F es R2 y el conjunto de partida de G es R3, por lo tanto no son iguales y esta composición no se va a poder hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Cuando nosotros evaluamos un punto cualquiera en F, nos bota un punto de dos componentes en la forma XY. Y cuando nosotros este punto lo intentamos evaluar en G, no se puede porque G solo recibe tres componentes. Ya, esa es la aplicación por la que no se puede armar esta composición. La composición F o G sí se puede, porque G me bota un punto que sí lo puede evaluar en F. Entonces vamos a calcular la derivada de forma matricial. Dejarlo aquí. La derivada de F o G es igual a. Primero vamos a tener que, vamos a escribir por aquí la definición, ¿no? Sería la derivada de F de G de X y Z multiplicada por la derivada de G de X y Z. Cuando digo derivada es la matriz jacobiana, acuérdense. Entonces, la jacobiana de F
va a tener 2 filas y 3 columnas. Tengo 2 filas y 3 columnas. Vamos a dejar este espacio. Y la derivada de g, esa va a ser de 3 por 3, porque es de R3 a R3. Vamos a dejar un poco más de espacio. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la jacobiana, acuérdense, ¿verdad? Simplemente en la primera fila, la primera componente del vector derivada en sus variables. Esta función con respecto a x es 2x, con respecto a y es 0, con respecto a z también es 0. La función de acá, con respecto a x, 1, con respecto a y es 2y, con respecto a z, 3z al cuadrado. Ahora g, la primera función x más y más z. Esta está fácil, con respecto a x es 1, con respecto a y es 1 y con respecto a z también es 1. La función x, y, z, con respecto a x es yz, con respecto a y es xz y con respecto a z xy. Y x cuadrado más y al cubo, con respecto a x sería 2x, con respecto a y, 3y al cuadrado y con respecto a z es 0. ¿Ya? Ahora, esta es la jacobiana de f de g. Y la de acá es la jacobiana de g de x, y, z. Entonces, para evaluar el punto es 1, 1, 1. Para evaluar el punto aquí, se evalúa directamente. Pero para evaluar acá necesitamos primero calcular cuánto es g evaluada en ese punto. Entonces vamos a calcular por aquí abajo. G evaluado en 1, 1, 1. Vamos a ver cuánto es. En la primera componente, todas valen 1, así que 1 más 1, 3. Aquí todo multiplicado por 1 por 1 por 1 es 1. Y aquí 1 al cuadrado más 1 al cubo, 2. Entonces, g evaluado en el punto es 3, 1, 2. Y ese es el punto que se va a evaluar en la jacobiana de f. 3, 1, 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí lo vamos a hacer en orden, ¿no? Evaluemos este punto, 3, 1, 2, en la jacobiana de f. 2 por 3, 6. Tenemos 0, 0, 0. Tengo 1. 2 por y es 1, así que me queda 2. 3z al cuadrado, 12, ¿verdad? Multiplicado por esta matriz de acá se va a evaluar en cambio sí directamente en el punto 1, 1, 1. 1, 1, 1. Todo esto es 1, así que me queda 1, 1, 1. 2 por 1 es 2. 3 y 0. Hasta aquí alguna pregunta. Sí se comprendió, ¿verdad? Entonces, para hacer esta multiplicación, tengo una matriz de 2 por 3 multiplicada por una de 3 por 3. Algo que me sorprendió, algo que una vez me dijo la profesora, es que solo puedes multiplicar matrices si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Yo no sabía, pero si estos dos numeritos sean diferentes, probablemente no se pueda hacer la multiplicación matricial. Algo han de haber hecho mal si les termina saliendo que no se pueden multiplicar las matrices, probablemente las jacobianas. Pero bueno. Entonces, aquí me queda 6 solamente porque los ceros se anulan. Otra vez 6 y otra vez 6. Y abajo me quedan 1, aquí me queda 2, por 12 es 24, más 2, 26, más 1, 27. 1 por 2 me da 36, más 3, 39. Y 1 más 2. ¿Ya? Entonces esta es la matriz resultante.
de este ejercicio. Muchachos, ¿alguna pregunta? Cualquier cosa, si no esté relacionada con este tema, puede ser de las derivadas implícitas, no sé. Si no hay preguntas, vamos a hacer este último ejercicio para ver qué tal está. Con esto terminamos, con este ejercicio de aquí, estaríamos terminando la sesión de hoy porque ya se me está apagando la voz otra vez. A ver, considere las funciones, las voy a copiar en el cuaderno. F de x, y, z, que es igual a x, y, z, y cuadrado menos x cuadrado, y, x, y. Y la función g, definida de u, v, w, es igual a u por v o u por v, Euler elevado a la u por w y u por v por w al cuadrado. Determinemos la derivada de la composición f o g evaluada en el punto 1, 0, 1. Ya se podrá hacer la derivada g o f. ¿Ustedes qué dicen? La función f va de R3 a R4. La función g va de R3 a R3. Entonces la composición f(g), el conjunto de llegada de g, es igual al de partida de f. Pero si fuese la composición g o f, el conjunto de llegada de f no es igual al conjunto de partida de g. Por lo tanto, no se puede hacer la composición g o f, si se dan cuenta. Vamos a hacer rápidamente la matriz derivada de esta función. F o g es igual a... Voy a derivar f, voy a encontrar el jacobiano de f, que tengo que pensar que voy a tener 4 filas. ¿Ya? Vamos, la primera, x, y, z, con respecto a x es y, z, con respecto a y es x, z, y con respecto a z es x, y. La segunda es y cuadrado menos x cuadrado. Con respecto a x es menos 2x, con respecto a y es 2y, con respecto a z es 0. La tercera es y, con respecto a x es 0, con respecto a y es 1 y con respecto a z es 0. Y la cuarta, que es xy, con respecto a x es y, con respecto a y es x, con respecto a z es 0. ¿Ya? La jacobiana de g, a ver, esta es la jacobiana de f, evaluada en g, bueno, en g de u, b, w. La jacobiana de g, vamos a tener una matriz de 3×3, tiene 3 reglas aquí y 3 variables. Vamos con la primera, u, v. La derivada con respecto a u es v, con respecto a v es u, con respecto a w es 0. La segunda, la derivada con respecto a u, ¿cuánto es, muchachos? Euler elevado a u por w por w. La derivada con respecto a v no hay, así que 0. Y con respecto a w, Euler elevado a la u por w multiplicado por u. Aquí estamos aplicando regla de la cadena, ¿verdad? Y la última, con respecto a u, v por w al cuadrado, con respecto a b, u por w al cuadrado, y con respecto a w, 2 por u por v por w.
Esta es la jacobiana de G, de U, B, W. Entonces, como hay que evaluar en el punto 1,0,1, este 1,0,1 en realidad es U, B y W. Aquí se puede evaluar directamente, pero acá no. Acá primero debemos evaluarlo en G, vamos a evaluarlo en G. G de 1,0,1. El primer valor es U por V, pero V sería 0, así que 0. U por W, que sería 1 por 1, es 1. Euler a la 1 es E. Y acá tengo V, que es 0, multiplicado por cualquier cosa que me da 0. Este es el punto que se va a evaluar en la matriz F. 0, E, 0. Entonces vamos evaluando y escribiendo abajo. 0 es 0. Entonces si Z es 0, esto se cancela con la Y y me queda 0. Z sigue siendo 0. X también es 0. La mayoría va a ser 0, creo. Tengo menos 2x, que es 0. 2y, en este caso es 2e. 0, 0, 1, 0. E, 0 y 0. ¿Ya? Y del lado de acá tenemos la segunda matriz, que esta sí se evalúa directamente en el punto 1,0,1. Entonces V, que es la segunda componente, es 0. U es 1 y 0. Aquí. W sería 1, así que no me importa. 0 es... No está 0, es 1, 1. Euler a la 1 es Euler. Aquí está el 0. U por W otra vez. U es 1. U por W, que es 1 por 1, 1. También es E. V es 0, así que se cancela. Que es 1 al cuadrado por 1, que es 1. Y como aquí está el 0 en V, se cancela. Tengo una matriz 4 por 3 por una matriz 3 por 3. Podemos hacer la multiplicación y la multiplicación queda de la siguiente manera. En la primera todo se cancela, en la segunda también y en la tercera también. Vamos con esta fila de aquí multiplicado por esto, me queda 2 Euler al cuadrado. Acá me queda todo en 0 y acá 2 Euler al cuadrado. En la tercera queda Euler solamente, 0 y Euler. ¿Se está entendiendo la multiplicación que estoy haciendo? Y en la última me queda todo 0, Euler y 0. Y esta es la matriz que me queda como respuesta de... Es decir, esta matriz es la derivada de la composición F o G, evaluada en el punto 1,0,1. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Si no hay preguntas, entonces detenemos la grabación